tal? Mi nombre es Jacob Colmenero. De nuevo estamos en Home Radio Ciudad de México. Vamos a darle continuidad al manual para el maestro. La vez anterior nos habíamos quedado en la pregunta de cómo se logra la curación. Sería el subcapítulo 5. Y vamos a darle continuidad con el subcapítulo 6, que dice: ¿tiene siempre lugar la curación? Dice: si la curación siempre tiene lugar, es imposible dejar que las ilusiones se lleven ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente, al reconocerla como lo que es. Dice: al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? Cuando esto ocurre, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo, no teniendo nada por lo que vivir. Podría incluso pedir la muerte. Por su propio bien, pues, la curación tiene que esperar. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Donde quiera que se haya ofrecido una curación, ésta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente tanto para el que da los regalos de Dios como para el que los recibe. Aquí es como equitativamente se dan las bendiciones, equitativamente Dios da a todos. La cuestión es cuando tú lo reconoces en ti, cuando comienzas a darte cuenta que el poder de tu mente, y tu mente no está limitada por ningún pensamiento que Dios haya creado, sino está limitada por nuestras propias intenciones, creencias o la manera en la que pensamos que se manifiesta la vida. Es como en las anteriores lecciones hablábamos de esta parte cuando siento que el mundo me ataca, y hay una parte del curso en donde te dice que cuando tú inviertes ese orden de percepción en donde tú piensas que el ataque es del exterior hacia ti, o que el cuerpo reacciona a los ataques del exterior, eh, tú cuando comienzas este entrenamiento te das cuenta de que la causa es tu mente, y de que la causa es aquello que tú traes cargando en tu interior, y eso repercute como una causa, digamos, la mente, y como un efecto en el cuerpo. Entonces, cuando nos empieza a hablar de esta necesidad de curar una parte del cuerpo, es más bien cuando tú comienzas a observar esos pensamientos repetitivos, o qué tanto, digamos, de la semana estás, o qué tanto de este tiempo estás dándole fuerza a un pensamiento que se manifiesta y se repite. Hay un ejercicio que es, por ejemplo, tú puedes observarte, autoobservarte en un día. ¿Cuáles han sido tus pensamientos repetitivos? O sea, en este día, ¿cuántas veces he pensado que no tengo? ¿Cuántas veces al día he pensado que estoy enfermo? ¿Cuántas veces al día le he dado tanta fuerza a eso que me lastimó, a eso que me hizo daño, a esa preocupación? Eh, ¿Qué carga emocional, o qué, digamos, qué parte mental de mi día le estoy dedicando tanto tiempo? Cuando tú haces ese avalúo en ese día, lo repites, digamos, lo haces un lunes, repites martes, miércoles, jueves, viernes, y llega un punto en el que te vas a dar cuenta de en qué estás invirtiendo tu energía, en qué estás invirtiendo tus pensamientos, y cuál es el pensamiento más repetitivo. Cuando son pensamientos que nos causan alegría, amor, placer, un sentimiento de unión,
qué tantos se repiten esos pensamientos a comparación de los pensamientos que me mantienen en el estrés, en la preocupación, en todo aquello que me desequilibra. Entonces es una cuestión de autoobservación, digamos, a qué yo le estoy dedicando tanto tiempo que se está convirtiendo en mi realidad y que se está convirtiendo en mi forma de vida a tal grado de que yo necesito vivir en estrés o vivir en enfermedad, y entonces mi curación no puede ser tan repentina porque desequilibraría mi forma de vivir, mi forma de actuar o mi forma de ser. Entonces es esto lo que dice el curso de tiene que ser poco a poco para que tú vayas asimilando ese proceso de cambio en donde vas reconciliándote contigo mismo y vas profundizando cada vez más. Es como cuando ciertos terapeutas holísticos comienzan a trabajar en su propia técnica, conforme van avanzando, van entrando en procesos en donde se va revelando más información. Tal vez en un principio no se te diga todo de tajo o tus guías espirituales poco a poco van mostrando información, porque no puede ser una curación repentina cuando el caso es que tú estás tan aferrado a ese sistema de pensamiento que crearía un choque emocional y un choque mental. Dice, la curación será a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Donde quiera que se haya ofrecido una curación, ésta se recibirá. Es cuando ya estás listo para recibirla. No es que no esté, sino siempre está presente, y llega un momento en el que tú tienes que estar listo para recibir ese nuevo sistema de pensamiento, esa nueva herramienta, esa nueva técnica para aplicarla en mi vida. Dice, ¿y qué es el tiempo entre los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los regalos de Dios como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, parece como si ésta no se hubiese recibido. No es su función juzgar cuándo debe aceptarse su regalo, que tenga por seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. Aquí es cuando hay dos personas y una está en mucho conflicto y otra es parte de ese conflicto, pero ya está comenzando a trabajar el curso o ya está comenzando a autoobservarse y pide la ayuda del Espíritu Santo, pide un milagro para esa situación. A veces la situación podría parecer que no se resuelve en el instante y que es como lo que dice aquí, el regalo que tú pides o la bendición que tú das parece que no llega o que no sucede. Anteriormente nos hablan de que se da y va a llegar en el momento justo y adecuado. Y yo necesito, al igual en el momento en el que le estoy dando, yo también le estoy recibiendo, porque yo estoy pidiendo la bendición, estoy pidiendo la intervención, estoy pidiendo un camino distinto que me lleve hacia la paz. Entonces, cuando estoy pidiendo este camino o cuando estoy pidiendo este milagro, este regalo y esta bendición que estoy pidiendo para mí, lo estoy ofreciendo hacia el otro, al pedirla de esa manera se multiplica. No se pierde, sino que se multiplica el efecto porque lo estoy pidiendo en beneficio de todos los involucrados. Aquí la cuestión es cuando la bendición se va a reconocer como una bendición y se le quita todo ese aspecto de maldición, o sea, como toda la bondad o todo lo bueno de la bendición o de la intervención del milagro, cuando cambia toda esta percepción del receptor al ver que es algo bueno para él, es cuando se accede a esa curación. Dice, la función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos, es decir, yo los pido, pero va a llegar en el momento en que el Espíritu Santo sepa que es el momento adecuado para todas las partes. Dice, su función es simplemente darlos o simplemente pedirlos para tenerlos y darlos. Una vez que los han dado también el resultado, pues
que ello es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso sería limitar lo que da y en ese caso ni el que da ni el que recibe dispondrá del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es la parte que hace posible el compartir, la parte que garantiza que el dador no ha de perder, sino que únicamente ganará. Aquí, antes de dar, nosotros, como tenemos una creencia muy arraigada de que en el momento en el que doy pierdo, o en el momento que doy malacostumbra a la gente a recibirlo de una manera fácil. O sea, empiezan a haber muchos esquemas de pensamiento que se involucran con el dar. Antes de dar, pide al Espíritu Santo que te enseñe a dar. O sea, es esa parte de mí que me diga si me siento inspirado a darlo de corazón, a entregarlo. Simplemente entregarlo sin esperar un resultado o una... Sí, sin esperar un resultado a cambio. El resultado puede ser desde pensar en el agradecimiento por haber dado o en darlo para que se genere un cambio como el que yo pretendo o el que yo quiero. Y en cambio, cuando tú al Espíritu Santo le pides que te enseñe a dar, tú comienzas a dar con total, digamos, sin estarlo pensando, simplemente sucede, te inspira y entonces tú lo das, simplemente lo haces, simplemente se da. Y hay una parte, digamos, en las primeras lecciones del curso o en las primeras partes del texto, que dice que tú no trates de provocar los milagros, que tú no trates de eh, generar el milagro. ¿En qué sentido? En el que tú, por ejemplo, estás en tu mente y ves que hay una situación negativa o ves esa situación que está pasando algo muy malo, en tu mente está el juicio de que es algo malo, ¿no? Porque está sucediendo, porque lo estás viendo, porque te lo están confirmando, ¿no? Entonces, tú comienzas a querer cambiar esa visión negativa de la situación sin pedirle ayuda al Espíritu Santo. Entonces aquí es querer provocar el milagro, querer tú mismo cambiar la visión de esa situación. Entonces comienzas a pensar positivamente al respecto y te genera un conflicto porque tu creencia está observando que es todo lo contrario. Aquí es algo, digamos, de observar nada más. Cuando me observo en esa situación o me doy cuenta de ello, es queremos provocar el milagro nosotros al cambiar nuestra visión de negativa a positiva. Y aquí lo que el curso nos dice es que nosotros no sabemos el esquema o más bien el plan de estudios del Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reinterpretar esa situación. Entonces el Espíritu Santo tiene una visión global de lo que está sucediendo y de lo que está pasando, no de lo que yo estoy percibiendo, ni de lo que yo percibo como un resultado positivo o favorable. Aquí en el curso o la parte que acabo de leer habla de esa confianza, o sea, es como cuando tú ya tienes esa confianza de pensar que el Espíritu Santo se va a encargar de esa situación, simplemente estamos en el proceso de pedir, en el proceso de nosotros estar pidiendo la intervención constantemente para que se nos indique el camino y que todas, digamos, nuestra disposición a aprender a ir sobre un camino más llevadero o que nos lleva a la paz, comienza a darse, porque nuestra mente está acostumbrada, o sea, es por costumbre o por estos hábitos que hemos tenido de dirigir nuestras intenciones y nuestra mente hacia escenarios caóticos, es como constantemente nuestra mente está trabajando de esa manera o está acostumbrada a ver de esa manera. Entonces cuando el curso te muestra que hay maneras de escape hacia esas intenciones o hacia esas formas de ver la vida o maneras en las que tu mente está comenzando a dirigirse hacia esos escenarios, puede uno entrar en conflicto porque podrías pensar que tú tendrías que estar pensando en positivo
y que tú tendrías que estar cambiando tu visión y se vuelve un conflicto interno en donde dices, es que me está pasando esto, estoy visualizando esto, estoy sintiendo esto, que a mi juicio es negativo, ¿no? O me hace sentir muy mal. Pero yo lo que tengo que hacer es darle la vuelta. Eh, Cuando tú quieres darle la vuelta, es como ese peso, eso que te cuesta trabajo, es justo lo que te pide el Espíritu Santo que le pidas que te ayude. Que le digas, estoy viendo esto, me está pasando esto, tengo estas emociones, tengo estos pensamientos, pero te los entrego para que me muestres un camino o para que suceda el milagro. Pero te los entrego y el milagro se comienza a dar involucrando a todas las demás personas. Cuando una persona te da un consejo, cuando te invitan a un curso, cuando te invitan a un taller, cuando de repente te llega un libro, perdón, cuando de repente se comienzan a dar esas respuestas que sabes que vienen de haber hecho esa petición. Entonces dice, la función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado. El resultado de sus regalos, su función es simplemente darlos. Una vez que los ha dado, han dado también el resultado, puesto que ello es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso sería limitar lo que da y en este caso ni el que da ni el que recibe dispondrán del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar, de hecho es la parte que hace posible el compartir, la parte que garantiza que el dador no ha de perder, sino que únicamente ganará. ¿Qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse que sea usado como mejor le parezca a él? Eso no es dar, sino subyugar. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado. Y lo que hace posible dar de verdad es la confianza. La curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente. Y es el Espíritu Santo en la mente del donante quien le da el regalo a él. ¿Cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría haber sido en vano? Las arcas de Dios jamás están vacías, y si les faltase un solo regalo no estarían llenas. Dios garantiza, sin embargo, que las arcas estén siempre rebosantes. ¿Por qué habría de preocuparse entonces un maestro de Dios por lo que sucede con sus regalos? Al ser Dios quien se los da a sí mismo, ¿quién iba a dejar de recibirlo todo en ese intercambio santo? Terminamos este subcapítulo, pasamos al subcapítulo 7, que dice, ¿debe de repetirse la curación? Dice, en realidad esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se siente preocupado por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Ahora, es la mente del mismo maestro de Dios la que necesita ser curada, y eso es lo que él debe facilitar. Ahora, el paciente es él, y es así como debe considerarse a sí mismo. Ha cometido un error y tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto. Le faltó confianza que habría hecho posible dar verdaderamente y por lo tanto no recibió el beneficio de su regalo. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. De sentirse tentado de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Es decir, hasta que tú no te das cuenta de que a lo mejor tú estás dudando o tú tienes esos sentimientos de preocupación, de dudas si lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo es correcto, aquí el Espíritu Santo es como darte cuenta de eso para que me lo entregues y para que comiences digamos, entremos en un plan de estudio en donde se desarrolle tu confianza, en donde tú comiences a quitarte esos juicios, a entregar esas ideas que no te permiten sentirte en confianza con el Espíritu Santo, con el Creador. Dice, de sentirse tentado de dudar de ello,
no debería de repetir su esfuerzo previo. Es así como, ¿para qué continuar? O sea, ¿para qué seguir cuando lo que tú tienes que observar es detenerte a entregar, digamos, a estar más en meditación, más en oración, para desenmarañar las ideas que te causan desconfianza? No porque lo hagas tú de tu propia mano, sino que tú las entregues y las des al Espíritu Santo para regresar a ese, digamos, ese puesto de poder de confianza, y para que sigas adelante desde ese, digamos, desde ese punto de confianza en ti, en el Espíritu Santo y en el mundo. Dice, este ya fue máximo. Dice, pues el Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó. El Maestro de Dios tiene ahora ante sí solo un camino a seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que le ha entregado el problema a uno que no puede fallar. Ya hice mi parte, ya di, ya como instrumento de Dios o como maestro de Dios, ya di, ya entregué, ya estuve en disposición, y ya, simplemente el Espíritu Santo, el que, digamos, el poder de Dios Padre, ya viene su siguiente etapa del proceso, en donde no es que no te toca a ti, sino que viene alguien que tiene la noción de que todo sea en beneficio de todos. Es como tú ya diste, entregaste lo que tenías que entregar, y entonces ya el Espíritu Santo y Dios comienza a seguir ese proceso, y pueden llegar más maestros de Dios con esa persona o contigo mismo para seguir creciendo. Dice, y debe reconocer que su propia incertidumbre no es amor, sino miedo y por consiguiente odio. Su suposición se ha hecho por lo tanto insostenible, pues le está ofreciendo odio a alguien a quien le ofreció amor. Esto es imposible. Habiendo ofrecido amor, solo se puede recibir amor. Esto es en lo que el Maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El Maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido. Dice, pero primero tiene que aceptarlos. Es decir, primero tengo que aceptar esos regalos en mí, ese amor en mí, esa luz en mí, esa esencia del Espíritu Santo en mí, y entonces yo ya puedo expandirla, puedo darla, pero el trabajo es personal, el trabajo es hacia mí, el trabajo es hacia mis propios juicios, mis propias ideas de separación. Cuando comienzo a desvanecer todas esas ideas, todo ese trabajo en mí, comienzo a integrarme a los demás y comienzo a entregar los regalos hacia los demás también. Es un proceso al cual nos invita el Espíritu Santo y al cual nos invita el curso de milagros. Dice, es lo único que tiene que hacer, ya que no hay nada más que él pueda hacer, más que su propio trabajo personal. O sea, más que, por decirlo así, en toda esta parte de la creación, es como mi esencia, mi espíritu está trabajando con un tema, con unas heridas, con ciertas líneas de preocupación o ciertas historias a través de su existencia, y estoy aceptando y estoy trabajando en desvanecer todo eso. Es como la parte que yo juzgué o la parte que yo lastimé o creí haber lastimado de mí mismo, la estoy comenzando a liberar, a sanar y a dejar, y me estoy comenzando a integrar al todo, comenzando a integrarme a toda la creación. Y eso es lo único que yo tengo que hacer. Dice, al aceptar la curación puede darla. Si pone esto en duda, que recuerde quién dio el regalo y quién lo recibió. Así se aclara su duda. Pensó que Dios le podía quitar los regalos que le había dado. Y por lo tanto, lo único que el Maestro de Dios puede hacer es reconocerlo como tal y percibir que se ha corregido. Una de las tentaciones más difíciles de reconocer es que dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes. Es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza, como tal es un ataque. Normalmente parece ser justamente lo contrario. No parece razonable, en un principio, que se nos diga que preocuparnos continuamente es un ataque.
Tiene todas las apariencias de ser amor, mas el amor sin confianza es imposible, ya que la duda y la confianza no pueden coexistir. Y el odio es lo opuesto al amor, sea cual sea la forma en que se manifieste. No dudes del regalo y te será imposible dudar de sus resultados. Esta es la certeza que les da a los maestros de Dios el poder para ser obradores de milagros, la confianza y el amor, pues han depositado su confianza en Él. Dudar de uno mismo es la causa fundamental de que se dude del resultado de cualquier problema que se le haya entregado al Maestro de Dios para que lo resuelva. Y eso implica innecesariamente que se ha puesto la confianza en un ser ilusorio, ya que solo de un ser así se puede dudar. Esta ilusión puede adoptar muchas formas. Tal vez temor a ser débil y vulnerable, tal vez miedo a fracasar y a sentirse avergonzado en conexión con un sentimiento de ineptitud, quizá vergüenza acompañada de culpabilidad procedente de una falsa humildad. La forma del error es irrelevante, esto no importa. Lo único que importa es que se le reconozca como lo que es, un error. El error es siempre una forma de preocupación con uno mismo a costa de la exclusión del paciente. Es no reconocer al paciente como parte del verdadero ser, lo cual representa por lo tanto una confusión de identidad. En tu mente se ha producido un conflicto acerca de lo que eres y te has engañado con respecto a ti mismo. Y te has engañado con respecto a ti mismo porque has negado la fuente de tu creación. Si ofreces únicamente curación, te sería imposible dudar. Si realmente quieres que el problema se resuelva, no puedes dudar. Si estás seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Ten certeza con respecto a lo que quieres y te será imposible dudar. Entonces, si se dan cuenta, todo es una cuestión de práctica, de que nuestra conciencia regresa a la idea del ser uno con el todo. Y pues continuamos después de este corte. Jeg inviterer offentligheden til at lytte til Om Radio. Kontakt os. Continuamos después del corte y como les decía en el bloque anterior, digamos el curso lo que trata es de volverte a integrarte a esta conciencia, de volverte consciente de que todo el tiempo estás integrado a la creación, al Padre, y de que no estás desprovisto de su poder ni de sus intenciones amorosas y de su creación amorosa, aunque estemos en la idea de este mundo. Entonces, si parece tan sencillo, uno diría, ¿cómo es posible que se vuelva tan complejo, tan difícil, tan estresante o tan pesado esta cuestión en este mundo? Y lo curioso es que el curso de milagros, en la siguiente respuesta, que es el subcapítulo 8 del manual para el maestro, dice, ¿cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? Dice, la creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. Dicha creencia se basa en diferencias, en un trastorno desigual, en un trasfondo desigual y en un primer plano cambiadísimo, en alturas desparejas y en tamaños variados, en grados variables de oscuridad y luz y en miles de contrastes en los que cada cosa vista compite con las demás para sobresalir. Un objeto más grande eclipsa a otro más pequeño, una cosa más brillante llama más la atención que otra con menos poder de atracción, y una idea más amenazante o una que se considera más deseable de acuerdo con las normas del mundo trastorna completamente el equilibrio mental. Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. No recurras a ellos en busca de paz y entendimiento. Las ilusiones son siempre ilusiones de diferencias. ¿Cómo podría ser de otra manera?
Una ilusión es por definición un intento de que algo que se considera de suma importancia sea real, si bien se reconoce que es falso. La mente por consiguiente trata de hacerlo real movida por su intenso deseo de conseguirlo. O sea, constantemente, es lo que les mencionaba anteriormente, constantemente nuestra mente tiene ese entrenamiento o esa costumbre de generar ilusiones, de generar preocupaciones y de recurrir al conflicto. No es que, digamos, Dios haya dotado a la mente con esa cualidad, sino más bien nuestra costumbre a pensar de esa manera es lo que ha provocado esto. O sea, nuestra costumbre a dirigirnos hacia esos pensamientos de temor y de miedo son los pensamientos de temor y de miedo que albergamos en nuestra mente, se mantienen ahí y es posible que las hayamos mantenido por mucho tiempo. Y es por eso que al tú reconocer que no eres eso, y al estar tan envuelto digamos, en esta parte mental, estar tan envuelto en esas ilusiones, el Espíritu Santo se da cuenta que es como si estuvieras dando vueltas sobre la misma situación o sobre el mismo acontecimiento. Entonces es como te atrapas en el tiempo, te atrapas en esas ideas, te atrapas en esos pensamientos y el Espíritu Santo lo que hace es un plan de estudios, un método para comenzar a introducir la luz y a desvanecer todas esas ideas. Dice, las ilusiones son parodias de la creación, intentos de hacer que las mentiras sean verdad. La mente, al considerar a la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí misma una ilusión de victoria. Y al considerar a la salud como un agobio, se refugia en sueños febriles. Y en esos sueños la mente se encuentra separada. Es diferente de otras mentes, tiene intereses que solo a ella atañen y es capaz de satisfacer sus necesidades a expensas de los demás. ¿De dónde surgen todas estas diferencias? Ciertamente parecen encontrarse en el mundo exterior. Sin embargo, no hay duda de que es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan, la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y la que les adjudican significado. Este significado, no obstante, no existe en el mundo exterior. Lo que se considera la realidad es simplemente lo que la mente prefiere. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior y luego envía los ojos del cuerpo a que la encuentren. Estos jamás podrían ver excepto a base de contrastes, mas la percepción no se basa en los mensajes que los ojos traen. La mente es la única que evalúa sus mensajes y por lo tanto solo ella es responsable de lo que vemos. Solo la mente decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, placentero o doloroso. En las actividades de selección y categorización que la mente lleva a cabo es donde se producen los errores de percepción y es ahí donde deben efectuarse la corrección. La mente clasifica aquello de lo que los ojos del cuerpo informan, de acuerdo con sus valores preconcebidos y determina cuál es el lugar más apropiado para cada dato sensorial. Y de esto muchos ya tienen, digamos, ya tenemos una noción de que aquello que nosotros y aquello que percibimos va implícito el que nosotros lo juzguemos, lo reinterpretemos y clasifiquemos. E inclusive hay muchas experiencias por decirlo así, en cuanto uno lo lee, es como decir, esto yo ya lo sabía, o ya lo había escuchado, o ya tenía la noción, la idea de esto que me está explicando el curso. Y es que la cuestión es que se vuelve repetitivo a través de toda esta experiencia de la vida o a través de tus vidas pasadas, que de repente te lo vuelven a repetir y es como si el Espíritu Santo te volviera a recordar la lección. Todo tiene una interpretación implícita de lo que ves a través del juicio que tú hagas, a través de la categoría que tú le pongas. Y se vuelve un mensaje repetitivo y se vuelve algo que nos vuelven a repetir o que se repite constantemente a través de diferentes maneras, a través de diferentes formas. Entonces esta no es una idea extraña o una idea ajena a lo que estamos comenzando a ver o aprender, sino simplemente se olvida
y el Espíritu Santo lo toma de recurso para volverlo a recordar, para volvértelo a recordar. Y constantemente lo recuerda de un lado o de otro. Es como el mundo de ilusión que mantienes en tu mente y aquello que buscas en el exterior y tus ojos hacia dónde se dirigen. Esto, por decirlo así, el Espíritu Santo no lo juzga como bueno o malo, simplemente lo clasifica como esta ilusión no te puede llevar a la verdad, que es el amor, la luz, la paz, que tú ya eres. Entonces, si mantengo la ilusión, aquello te va a lastimar o aquello te va, digamos, no está sustentado desde el amor, entonces por lo tanto no es real y en cualquier momento se puede desvanecer y perder. Y el Espíritu Santo lo que va a tratar, más bien, el Espíritu Santo, la intención que tiene es que liberarte de todas estas ilusiones, liberarte de la manera en la que ves al mundo desde la irrealidad o desde la irrealidad de este mundo. Dice, la mente clasifica aquello de lo que los ojos del cuerpo le informan, de acuerdo con sus valores preconcebidos y determina cuál es el lugar más apropiado para cada dato sensorial. ¿Qué base podría ser más defectuosa que esta? Sin darse cuenta de ello, ha pedido que se le proporcione lo que se ajusta a esas categorías y una vez que ha hecho esto, concluye que las categorías no pueden sino ser ciertas. Esta es la base de todos los juicios que establecen diferencias, porque los juicios que el mundo emite descansan sobre ella. ¿Cómo se iba a poder depender de este razonamiento confuso y absurdo? No puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión. ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor que la que tiene en una más pequeña? ¿Podría reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente que la de una voz agradable? ¿Desecharía más fácilmente una orden para que mate que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos? ¿Y afectaría el número de tridentes que tienen los diablos que él ve la credibilidad de estos en su percepción? Su mente ha calificado todas esas ilusiones de realidades y por lo tanto son reales para él. Cuando se da cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecen. Y lo mismo ocurre con la curación. Las propiedades de las ilusiones que hacen que éstas parezcan diferentes entre sí son realmente irrelevantes, pues sus propiedades son tan ilusorias como ellas mismas. Entonces, cuando estamos pasando por algo muy malo o una situación de salud, es ¿cuál es la realidad de esto? O sea, el Espíritu Santo se acercaría a ti o tú, digamos, que estás en este entrenamiento del curso de milagros o que estás comenzando a leerlo o te está comenzando a llegar esta información es ¿cuál es la realidad de esta situación? O sea, ¿cuál es la realidad de este momento tan difícil o de esta emoción que me está preocupando y que me está lastimando? Por decirlo así, tú puedes estar trabajando, ¿no? Estás en tu oficina, estás en la computadora y la mente constantemente o la mente se va de hilo pensando en aquello que te lastimó, en aquello que te dolió, o pensando en el pasado, o pensando en el futuro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu realidad en eso? Entonces, el Espíritu Santo sí le puedes pedir constantemente que te diga cuál es tu realidad, que quién eres en realidad, para regresarte a esos estados de paz y plenitud y a esos instantes santos que sería estar como en ese momento presente, en donde la eternidad es en ese momento. Obviamente el curso dice que no solamente, digamos, vamos a recurrir de este momento presente como el único medio para estar en paz, ¿no? Que tienes que seguir digamos, este entrenamiento mental para poder mantenernos en la paz. O sea, ser y trabajar y vivir desde la paz y desde el amor. Entonces aquí dirían, es que es muy difícil, es que es muy complicado. Y la cuestión de los grados de dificultad se derivan de las ilusiones que albergamos al respecto de la paz y del amor y de toda la creación humana.
Entonces, entre más yo quiera mantener las ilusiones, más trabajo me va a costar, ¿no? Es lo que el ego diría. Pero el Espíritu Santo diría, no tiene por qué costarte trabajo aquello que no es real, aquello que no existe. Simplemente es volverte a tu mente recta para mostrarte que los grados de dificultad no existen. Simplemente se mantiene esa idea porque para el ego es tratar de convertir y transformar algo doloroso, algo que lastima, algo muy difícil, algo que tienes que volver a reconstruir y volver a hacer. Y para el Espíritu Santo es deshacer aquella ilusión que no tiene valor. O sea, es más fácil desvanecerlo, desvanecer aquella idea, desvanecer aquel juicio, a crearlo y manifestarlo cuando la creación ha sido ya hecha por Dios. Y es un atributo que Dios tiene, la creación. Entonces, dice, los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias, pero la mente que se ha perdido a sí misma, que se ha permitido a sí misma ser curada, dejará de aceptarlas. Habrá quienes parezcan estar más enfermos que otros, y los ojos del cuerpo informarán como antes de los cambios que se produzcan en su aspecto. Mas la mente curada los clasificará a todos de la misma manera como irreales. Ese es el don de su maestro, el entendimiento de que al clasificar los mensajes que la mente recibe de lo que parece ser el mundo externo, solo dos categorías son significativas. Y de estas, solo una es real. De la misma manera en que la realidad es completamente real, independientemente de los conceptos de tamaño, forma, tiempo o lugar, pues no pueden existir diferencias en ella. Así también las ilusiones carecen de distinciones. La única respuesta para cualquier clase de enfermedad es la curación. La única respuesta para cualquier clase de ilusión es la verdad. Y pues ahí, como todos sabemos y como hemos oído mucho, lo que dicen de la verdad os hará libres. Se refiere a esta verdad, a la verdad de la creación misma, a la verdad de la voluntad de Dios en ti. O sea, lo que Dios ya dispuso para ti. Y no el mundo de ilusiones que percibimos todos y que estamos en ese entrenamiento y en esa necesidad de sentirnos curados y liberados de ellas. Cuando llegamos al curso es porque ya hemos pasado como por muchas experiencias, por muchas maneras de querer comprender la creación y comprender nuestra existencia y liberarnos del dolor que produce el vivir en un mundo dual. Entonces el Espíritu Santo cuando ya llega tu momento de preparación y ya estás dispuesto a recibir la curación, el Espíritu Santo o el curso de milagros o otras técnicas llegan a tu vida para comenzar a quitar esas ilusiones de tu mente y que tu mente se comience a llenar otra vez del poder y de la... Más bien, al quitar todas estas ilusiones, todas estas percepciones duales de nuestra mente, y permitimos que la llenura del Espíritu Santo comience a manifestarse en nuestra vida, comienzan a darse efectos distintos en ella. Entonces comienzan a llegar muchas cosas, comienzan a ver otros caminos, a ver otras intenciones y pues obviamente tú ya cambias, comienzas a tener un cambio eh, y este cambio es desvanecer todos esos juicios que tenías al respecto de ti. O sea, que tú ya eras esa luz, que tú ya eras esa chispa divina, pero entonces lo único que estás quitando es esa idea de enojo, esa idea de malestar, esa idea de rencor, entonces ya estás quitándolo, lo estás desvaneciendo. No es que nacieras con él o no es que sea una de tus cualidades, uno de tus dones, uno de tus regalos hacia el mundo. Simplemente ya estás quitando aquello que no te lleva a la paz, aquello que te sobra o que aquello que lo estás manteniendo y ya estás dándote cuenta que no te genera nada bueno o que ya no quieres albergar esas ideas y es ahí en donde se da ese cambio. No es evangelizar ni es manifestar otra cosa distinta más que tu deseo interno de querer liberarte de esas ilusiones, de querer liberarte de esos pensamientos y es como y esto es parte de escaparte
de este mundo dual, de este mundo en donde percibes todo eso. Entonces muchos dirán, es imposible liberarte de la dualidad, o es una parte de la creación, como lo habíamos visto en el libro del Kybalión, ¿no? Que habla de esos aspectos duales de la creación. Pero aquí nos está hablando de que, por ejemplo, Dios no puede tener extremos, o sea, no puede tener aquello que todo lo abarca, no puede tener extremos. Entonces, si Dios es puro amor y nosotros decimos, pero nosotros estamos manejando el amor-odio, ¿no? Entonces las ilusiones de los escenarios y aquellas partes de nuestra mente que quieren mantener el odio, que quieren mantener el miedo, que quieren mantener todo eso, no, al no ser nuestra esencia natural, al no ser lo que la creación dispuso desde nuestro origen, lo sentimos extraño, no es parte de nosotros. Entonces es cuestión de irlo desvaneciendo, de irlo dejando, de ir sacando a la luz del Espíritu Santo todo aquello que nos causa conflicto, todo aquello que nos causa dolor. Para el ego es como un proceso difícil el que tú te tengas que liberar de todo eso, o que sea muy doloroso y te da temor comenzar ese camino y tienes resistencia. Pero la cuestión es que conforme más avanzas, más sencillo se vuelve, porque te estás integrando a la sencillez y a la simplicidad de la creación misma. Y continuamos entonces con el subcapítulo número 9. Dice, se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios. Y esto está muy bueno. Se requiere que yo cambie, que yo me transforme y que, pues sí, comience a manifestar lo que el camino espiritual dice al respecto de lo que es un maestro de Dios. Y entonces aquí no lo responde. Dice, ¿dónde se requieren cambios? Es en las mentes de los maestros de Dios. Esto puede entrañar o no cambios en las condiciones externas. Recuerda que nadie está donde está por casualidad y que nada en el plan de Dios es al azar. Es bastante improbable que en la formación del nuevo maestro de Dios los primeros pasos a dar no sean cambios de actitud. No hay, sin embargo, una forma fija al respecto, toda vez que el entrenamiento es siempre altamente individualizado. Hay quienes son llamados a cambiar las circunstancias de sus vidas casi de inmediato, mas estos son generalmente casos especiales. A la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos. Las relaciones personales, en especial, tienen que percibirse debidamente y se tiene que eliminar la piedra angular de la falta de perdón. De lo contrario, el viejo sistema de pensamiento mantendrá aún una base a donde poder regresar. A medida que el maestro de Dios avanza en su formación, aprende más concienzudamente una lección, a no tomar decisiones por su cuenta. En lugar de ello, le pide a su maestro su respuesta, y esta es la que sigue como guía para sus acciones. Esto le resulta cada vez más fácil a medida que aprende a abandonar sus propios juicios. Abandonar todo juicio, el requisito previo para poder oír la voz de Dios. Es normalmente un proceso bastante lento, no porque sea difícil, sino porque se tiende a percibir como una afrenta. El entrenamiento del mundo tiene por meta el logro de un objetivo diametralmente opuesto al de nuestro programa. El mundo enseña que confiar en nuestro propio juicio es muestra de madurez y fortaleza. Nuestro programa enseña que abandonar todo juicio es la condición necesaria para la salvación. Y esto es curioso porque en los anteriores capítulos hablábamos sobre las características de los maestros de Dios, que todo culminaba en la fe, ¿no? Entonces es como que lleguen contigo y te digan, pero ¿cómo puedes tener fe? ¿O cómo le puedes tú dejar la decisión al Espíritu Santo? ¿Cómo puedes decirme que Él va a decidir por ti? O tú tienes que ser lo suficientemente responsable
para saber qué elegir, ¿no? Para saber qué te va a hacer feliz. Y ese es el punto, digamos, es la médula de esta situación. Que si tú supieras cuáles son las decisiones que te van a hacer feliz, no necesitaríamos un entrenamiento como el curso de milagros. Si nosotros tuviéramos un panorama en donde pudiéramos ver todos los factores involucrados y el beneficio de todas sus partes, no necesitaríamos un curso de milagros. Pero como no lo sabemos y como nosotros estamos todavía, digamos, utilizando nuestro libre albedrío para tomar aquellas decisiones, o nuestra mente está sin entrenar, que se va a esas ideas que nos causan dolor, o estamos aferrados en el dolor, ¿acaso no necesitamos un maestro que nos enseñe a que no nos duela o salirnos del dolor? Entonces necesitamos este maestro que nos dé este camino para salir de las ilusiones que nosotros mismos hemos creado. Entonces aquí dice, el mundo enseña que confiar en nuestro propio juicio es muestra de madurez y fortaleza. Y cuando las cosas te salen mal, y cuando la decisión que tú tomaste no te hace sentir bien, y cuando piensas que tienes que afectar a otros para que tú logres lo que, digamos, ese sentimiento de plenitud y paz, y no te lo da, ¿cómo le haces? Entonces, en nuestro programa enseña que abandonar todo juicio, es decir, el creer que yo sé qué es lo que más me conviene y el creer que yo, por ejemplo, tengo que tomar las decisiones solo. Por ejemplo, si yo tengo que cambiar, o yo ahorita estoy pensando de que ciertas situaciones, ciertas cosas que yo quisiera ya solucionar o que no les veo claridad, ¿qué decisiones yo tendría que tomar? ¿O qué acciones tendría que tomar? Mi ego comenzaría a responder, cambiar esto, hacer esto, moverme por el otro lado, buscar otra manera, o lo que deberías de hacer es esto, ¿no? Y te llegan muchas ideas y piensas que ese es el resultado. Cuando dice nuestro programa enseña que abandonar todo juicio es la condición necesaria para la salvación. Aquí es, si yo ahorita estoy con el curso de milagros, puedo platicarle al Espíritu Santo y decirle, me siento conflictado en esta idea, me siento preocupado por esta situación, esto no se está moviendo, esto está atorado. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué podría transformar o cuál es la idea que conecta todo esto? Es así de... Y entonces yo ya desde mi juicio ya no estoy tomando soluciones, sino ya le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me muestre el camino para eso que creo que es difícil, para eso que creo que me cuesta trabajo, o para esa decisión que yo tengo que tomar. Entonces, muchos dirán, pero no le puedes dejar todo al Espíritu Santo, o qué va a pasar, o sea, no te puedes estar en ese periodo contemplativo en donde el Espíritu Santo me va a responder. El curso de milagros es totalmente práctico. Entonces el Espíritu Santo te responde a tal grado de que involucra a los otros. Y entonces esos otros son los que te llaman por teléfono y te ofrecen una situación, o se soluciona esta cuestión porque todos estamos, digamos, moviéndonos con la intención de liberarnos del temor y del miedo y de la ilusión de la separación. Entonces el Espíritu Santo comienza a mover y a ponerte en donde tienes que estar, en donde tú vas a ser más dichoso y más feliz. Ese es uno de los primeros propósitos, el que tú regreses a la plenitud, regreses a tu estado natural de ser. Entonces, cuando yo le pido al Espíritu Santo, o ya tengo ese grado de confianza de que el Espíritu Santo me va a mostrar por dónde, me va a dar la inspiración para hacer ese proyecto, la inspiración para esas ideas, la inspiración para platicar con esa persona, la inspiración para solicitar de la forma más amorosa posible o con una comunicación asertiva hacia los demás. Entonces ya mis relaciones comienzan a bendecirse por la intervención del Espíritu Santo. No es no actuar,
simplemente es pedir que se muestre el camino hacia dónde. Y pues bueno, con esto cierro el programa del día de hoy. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y voy a estar al pendiente de sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos hasta pronto.